Hola, bienvenidos a una nueva clase de geometría para Olimpiadas de Matemáticas. El día de hoy, como pueden observar en el pizarrón, veremos temas de congruencia y semejanza de triángulos. Para empezar, les quiero presentar o recordar el teorema de Tales, que es un teorema acerca de proporcionalidad de segmentos y paralelismo de segmentos. Más precisamente, si tenemos ahí puntos PQ sobre los lados de un triángulo ABC, entonces el segmento que se forma PQ es paralelo a BC, si y solo si P y Q dividen en la misma proporción a los lados del triángulo. Otra forma de decirlo es que si tenemos ahí A y B, los segmentos AP y AQ, entonces PB y QC pues mantienen la proporción, en este caso K. Otra aclaración que les quiero hacer es este si y solo si que vemos acá, este símbolo de aquí, quiere decir que el teorema de Tales se vale en ambas direcciones. O sea, que si PQ es paralela, entonces se cumplen las proporciones y viceversa. Si se cumplen las proporciones, entonces PQ es paralela. Entonces podemos ir en cualquiera de las dos direcciones al aplicar o utilizar el teorema de Tales. En esta clase vamos a ver después de esto los criterios de congruencia de triángulos, criterios de semejanza de triángulos y vamos a finalizar con una aplicación del teorema de Tales y de semejanza, que es este lema de los puntos medios que ya les mostraré. A continuación veamos el significado de congruencia de triángulos. Decimos que dos triángulos son congruentes si son básicamente el mismo triángulo, pero en posición distinta, ¿no? Puede estar trasladado, reflejado y rotado. Más concisamente, decimos que son congruentes si los pares de lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes son iguales, así como se muestra aquí en la figura. Son 6 condiciones que tenemos aquí. Los criterios de congruencia nos ayudan a tener que checar simplemente 3 condiciones. Con 3 igualdades ya nos basta para concluir las restantes 3. O sea, el criterio lado, lado, lado nos dice que si tenemos los 3 pares de lados iguales en 2 triángulos, entonces los ángulos correspondientes van a ser iguales. Ese es el criterio lado, lado, lado. También tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que si 2 lados son iguales y el ángulo entre ellos es igual, entonces los restantes datos son iguales. O sea, el lado que me falta y los 2 ángulos que me faltan. Finalmente tenemos el criterio ala o ángulo, lado, ángulo de congruencia, que ahora son 2 ángulos y el lado entre ellos igual. Entonces podemos concluir que los otros pares de lados son iguales y el tercer ángulo también va a ser igual. Estos son los criterios de congruencia. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Para empezar, recordemos que 2 triángulos son semejantes si son básicamente el mismo, pero ahora se permite expandir y contraer. O sea, podemos hacer escala. Más concisamente, vamos a decir que 2 triángulos son semejantes si los lados están en proporción, si mantienen todos pares de lados la misma proporción. Y también vamos a pedir que los ángulos sean iguales. Entonces, de nueva cuenta, vamos a tener aquí 2 triángulos, un ABC con los ángulos como se muestra, y uno exactamente igual, pero un poquito más grande. Y decimos que son semejantes si se cumple la proporción que les muestro. Y los ángulos pues tienen que ser, eso sí, exactamente iguales.
Esta proporción la podemos pensar como una escala. El factor aquí de escala sería este numerito k. Entonces, ahí está mi factor de escala k. También tenemos nuestros criterios de semejanza, similares a los de congruencia. Vamos a tener 3 criterios. El criterio lado, lado, lado. Ahora pedimos no igualdad de segmentos, sino proporcionalidad de segmentos o de pares de lados. Si se cumple esta proporción, entonces podemos concluir que los ángulos son iguales. También tenemos el criterio lado, ángulo, lado. O sea que si se cumple la proporción solo de 2 pares de lados y el ángulo entre ellos es igual, entonces el tercer lado va a cumplir exactamente la misma proporción dada y los otros 2 ángulos van a ser iguales. Finalmente, el criterio ángulo-ángulo, simplemente nos bastan 2 pares de ángulos iguales, forzosamente el tercero va a ser igual, y también pues vamos a tener la proporción de los segmentos. Entonces tengan muy presente estos criterios de congruencia, de semejanza, el teorema de Tales, y vamos a ver pues un lemita de los puntos medios para ver cómo se aplican estos resultados. Entonces, el lema de los puntos medios nos dice que si tenemos los puntos medios marcados sobre los lados de un triángulo, entonces el segmento que se forma PQ pues es paralelo a BC y además mide la mitad de BC. Vamos a ver cómo se demuestra este hecho. Entonces, por hipótesis, tenemos que la proporción en que P y Q dividen pues es 1 a los lados AB y AC. Entonces, directamente por teorema de Tales, ya podemos decir que PQ es paralela a BC. Así se aplica el teorema de Tales. Y aquí voy a ser muy formal con la demostración. Como tenemos las paralelas, entonces por ángulos correspondientes, este ángulo beta es igual al beta de aquí arriba. Y entonces ya puedo concluir que los 2 triángulos de la figura, APQ y ABC, son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Entonces tengo que decir cuáles son mis pares de ángulos iguales. Entonces el ángulo en A es común, el alfa que marqué ahí, es común en ambos triángulos, y pues el que ya dije, ¿no? El beta es igual en ambos triángulos. Entonces ya puedo concluir la proporción de los segmentos. AP entre AB es PQ entre BC, y pues por hipótesis sabemos que P es punto medio, entonces ahí tenemos razón de 1 a 2. Y pues listo, ¿no? Entonces PQ también tiene que ser la mitad de BC. Vamos a ver una variante ahora, vamos a cambiar un poquito las hipótesis. Es muy parecida esta versión. Ahora tenemos que P es punto medio y estamos asumiendo que PQ es paralela. Entonces vamos a concluir que Q es punto medio. Vamos a ver cómo se hace. De nuevo es una simple aplicación del teorema de Tales, nada más que ahora fíjense que es la otra dirección. Entonces tenemos que es paralela. Entonces, por teorema de Tales, podemos concluir ahora las proporciones, ¿no? Fíjense en esta diferencia sutil de la lógica de la dirección en cada una de estas aplicaciones del teorema de Tales. Y pues listo, ya tenemos que Q es punto medio. Entonces, les repito, vamos a estar usando estos resultados, teorema de Tales, semejanza, congruencia y este lema de los puntos medios en los siguientes videos, donde les voy a mostrar ejemplos resueltos donde aplicamos estas técnicas. Entonces, ahí nos vemos. Hasta la próxima.